Buenos días, maestro. Bueno, Buenos aquí, días, Marazo. Bienvenido. gracias. Bienvenido al pueblo del Cercado, el pueblo artesanal de Margarita. Hablando del cercado, ¿cómo era el cercado cuando usted era un niño? Bueno, supiera que un pueblito bastante agradable, muy tranquilo. Nos quedan muy buenos recuerdos porque en realidad era un pueblo donde se mostraba mucho la margariteñidad, pues, ¿verdad? La ayuda de las personas, todos colaboraban, tomaban agua de un pozo que había aquí que ellos mismos construían y limpiaban. Bueno, todo lo que hacían, iban a hacer una casa y participaban todos, iban y colaboraban para levantar la casa de Bajareque, ¿no? Mm. Sí, un pueblo muy, claro, es un pueblo indígena y al mismo tiempo que es un pueblo histórico, porque este es el pueblo fundamental, la base fundamental de lo que se llamó el Valle de Arimacoa, ¿verdad? Que era toda esta zona de la isla, donde lo que vivían eran indígenas, pues. Claro. Y aquí era el punto estratégico donde se reunían porque eran donde fabricaban las piezas de barro. Y Entonces, hablando de esas casas que construían en colectivo, ¿cómo era la casa de la infancia suya? la casa de él, ¿Donde usted nació? bueno, una casa de esas, de bajareque, de teja, Mm. sí. Pues todavía está ahí una parte paradita ahí. Dicen que tenía patios de naranja esa casa, de Sí, parchitas, de sí, mandarinas, sí, sí, patios sí. frutales. Bueno, ahí eran temporadas de lluvia, mi abuelo sembraba tomate, ají. Bueno, imagínate tú, ¿no? Y Claro, tomate margariteño del grande. claro. Y Y en ají, esa, el ají margariteño, que bueno, que eso es una especialidad. y en esa casa había música. Bueno, es que precisamente de ahí es que vengo. Mm. Porque en esa casa, esa es la casa de mi abuelo, y vivían también dos tíos míos allí, pues. Entonces, allí fue donde yo nací, porque mi mamá vivía allá con mis abuelos, porque mi papá, ellos se casaron, entonces mi papá, obligado por la época, pues, se fue para el Zulia a trabajar en los campos petroleros, ¿no? Y entonces que ella se quedó ahí viviendo con mis abuelos, y ahí fue donde yo nací, pues. Pero desgraciadamente que murió el mismo día en que yo nací, en aquella época no había pues ni siquiera un vehículo para transportarla, a dónde la transportaba. O sea que para usted ese día es de celebración No, y de nostalgia, ¿no? no, de celebración nunca ha sido, Nunca ha sido. no, ni lo es tampoco. Se han tratado de hacer cosas, pero no, porque lo que yo cargo encima, lo que en mi sentimiento es que cuando se llegaba ese día, en mi hogar lo que había era tristeza, llanto. Bueno, mi abuela, que esa era una de sus hijas más queridas, bueno, imagínate, ¿no? Y entonces no pude percibir ese día como algo alegre, pues, sino como una tristeza, como algo que verdaderamente causó mucho dolor en nuestra familia, ¿no? Y bueno, entonces imagínate, no, me mantuve allí con ellos pues hasta prácticamente ya un hombre pues, hasta que me casé con mi esposa. Y, y allí fue donde comenzaron mis primeros, eh, yo digo que desde luego, desde que tenía ya conocimiento de la vida, desde niño, muy niño, ¿no? Oyendo a cada instante esos instrumentos de cuerda, las mandolinas, el cuatro, la guitarra. Entonces, eso fue y yo sentía prácticamente cuando estaba metido dentro de los instrumentos, dentro del canto y todo eso, concha, era una gran satisfacción, pues para mí eso era algo muy alimenticio desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y ese hogar, mi abuelo era bisnieto de un eh, indígena, era un mestizo, pues, Ujú. que vivía en el poblado. Entonces, el cercado con el poblado tenía muchas relaciones porque en el poblado también trabajaban, hacían cerámica también. Y allí construían tejas para hacer las casas y eso.
Y entonces tenían muy buena relación, iban allá, venían acá. Y aquí ese habitante del poblado se enamoró de una indígena y se casó aquí, tuvo su familia aquí, y de ahí viene mi bisabuelo. Entonces, ese señor tocaba un instrumento que me imagino que debió ser una bandola porque era el instrumento pues que más se utilizaba aquí, un instrumento como y de allí aprendió el abuelo de mi abuelo, después sus hijos, sus nietos, yo y varios de mis primos que nos criamos también allí, que son como mis hermanos, porque nos criamos juntos allí, y tocan también mandolina y guitarra, cuatro, o sea que todo viene de esa entusiasmo familiar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí arrancamos hasta que la vida pues me llevó a transitar este mundo tan hermoso y tan complejo a veces, pero que uno, yo por lo menos lo siento con una gran alegría y me emociona mucho, porque en realidad también cuando yo comencé a estudiar en la Escuela Técnica de Juan Griego, aquí la visión para los que sigue siendo pues, para los jóvenes, para los adolescentes de su estudio pues, que estudien, para que se formen, que sean en el futuro unos profesionales. Y a mí me tenía la música, bueno, imagínate. Y ya como estudiante de la escuela técnica, allí comenzó también la cosa a tener un poquito de más entusiasmo, porque había un programa en la única emisora que ve aquí en Margarita Gracia de Nueva Esparta, un programa de las instituciones educativas, y la escuela técnica hacía un programa, su programa allí, a veces lo hacía el Liceo Nueva Esparta, el Liceo Risque, bueno, las diferentes instituciones. Y a mí me tocó la primera actividad que cumplí en radio fue siendo estudiante de la escuela técnica, en un programa de la escuela técnica. Como ejecutante. Como ejecutante de la guitarra, sí, que fue el instrumento, porque yo aprendí primero fue el 4, pero ya a los 13, 14 años ya empecé a ejecutar la guitarra con una guitarra que tenía uno de mis tíos, pues. Sin un estudio normal, pues, sino era una cosa, pues, del entusiasmo de la familia y del pueblo. Casi autodidacta, pues. Sí, sí, autodidacta. Entonces, pero ya allí se fue encendiendo la cosa y muchas personas que me encontraban me decían, concha, le oí el programa por radio donde estabas tocando, qué bueno, qué bueno. Y la gente entusiasmada también, yo digo, bueno, este como que es el camino. Total fue que, mira, yo a los 3 años dejé los estudios en la escuela técnica para dedicarme a la música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo comencé en el año 1966 a 65, en el 65, conocí a José Ramón Villarruel. Imagínate, ya yo a esa edad ya tocaba velorios, porque ya, claro, ya mi abuelo me había enseñado cómo tocó un galerón, ¿verdad? Toda la noche. ¿Ah? Pero a mi abuelo lo venían buscando para tocar un velorio y ya él estaba, bueno, a una edad, bueno, imagínate, ¿no? Y entonces me llevaban ahí para que yo cumpliera la actividad de medianoche para el día. Entonces, bueno, ahí, bueno, imagínate, ¿no? Y en esos velorios de cruz, prácticamente pues uno va tomando pues experiencias de muchas cosas, ¿no? Y en el año 66 yo empecé a trabajar con Francisco Mata y sus guayquerías. Y en uno de esos meses, creo que fue en el mes de mayo, sí, el mes de mayo, lo llamaron del Zulia para un festival que había allá en Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda, Lagunilla, pues en la zona, entonces donde había muchos margariteños. Y bueno, yo dejé los estudios y me fui con él para allá. Bueno, entusiasmado y tal. Ya de ahí comencé pues a
de lleno a trabajar como músico, ¿no? Porque entonces con la guitarra también tocaba con grupos bailables, con el combo de Imago, con el combo Nueva Esparta de un músico de la Asunción muy conocido que llamaban Burro Tapado, José Marcano. Y entonces, bueno, con los Anónimos, con varios grupos, porque en realidad tenía muchas facultades pues para... Entonces, ya prácticamente desde allí me dediqué a la música en definitivo, ¿no? Y dándome cuenta, yo iba a Caracas a grabar con Francisco, a actividades pues en Caracas, y me daba cuenta de los músicos allá que, bueno, se sentaban con su papel y leían y tal. Yo dije, cónchale, yo no me voy a quedar aquí sin... Y allí comencé, cuando vine, comencé a estudiar con el maestro Luis Manuel Gutiérrez, que fue maestro de Modesta Bor también. Mm. Sí, aquí en Juan Griego. Y después del maestro Luis Manuel Gutiérrez con el maestro Augusto Fermín, que fue uno de los músicos más destacados de la isla. Bueno, y de allí empecé a hacer contactos en Caracas y comencé pues a ver clases en Caracas. Pero una de las cosas que tuvo origen de que me trasladara a Caracas fue que vino una estudiantina de Caracas, de creo que un instituto que se llamaba Luisa Cáceres, y el director era el maestro Manuel Briceño, que era mandolinista muy reconocido, un hombre preparado pues. Y nosotros fuimos en el acto que se hizo en Paraguachi a actuar allá. Y él me oyó tocando la mandolina y entonces le preguntó, fue a José Ramón, mira, ¿y ese muchacho que está tocando la mandolina? Bueno, ese de aquí y tal. ¿Y cómo está él? ¿Está estudiando? Bueno, no, creo que todavía no. Entonces fue cuando él me dijo, mira, mi hijo, yo estoy en Caracas, esta es mi dirección, mi teléfono y tal, anda que yo ya te voy a dar unas clases. Bueno, imagínate tú, yo me iba de aquí en un autobús, en la Unión de Conductores de Margarita. Salía de aquí, de mi pueblo, en la tarde, como a las 2 de la tarde, para coger el autobús que salía de allí como a las 5 hasta las 6 que llegaba en Puntepiedra, salía el ferry hacia Caracas. 6, 7 de la noche. Bueno, y me iba para Caracas. Amanecía en el Nuevo Circo. De ahí me iba para el cementerio donde vivía el maestro Briceño. Y en la tarde me venía del cementerio otra vez para el Nuevo Circo a coger el autobús para venir para Margarita el otro día. Yo te lo cuento a los muchachos, les dije, imagínense usted toda bueno, 30 bolívares el pasaje, 35 bolívares el pasaje, de aquí a Caracas. O sea que con 70 bolívares yo iba a Caracas y venía. Entonces con 100 bolívares me comía una arepita en cualquier parte que costaba, como decíamos, real y medio, un bolívar. Una parrilla, 2 bolívares, imagínate tú. Entonces, bueno, eso lo hice, bueno, varias veces, ¿no? Muchas veces. Y después, claro, ya la cosa se fue enseriando, ya fuimos adquiriendo pues los conocimientos y allí conocí pues muchos músicos importantes del país. Tuve la oportunidad de compartir con varios de ellos y bueno, imagínate, arpistas, Hugo Blanco, incluso con el maestro Torreal, actuamos juntos en varios actos. Y el maestro Jesús Romero, gente valiosísima pues del país, ¿no? Y son cosas que prácticamente le dan a uno la posibilidad de ir conociendo ese mundo, ¿verdad? Para poder entender verdaderamente el valor que eso tiene, ¿no? Que es lo que lo estamos diciendo constantemente a nuestros muchachos. Miren, usted puede oír la música que quiera, puede practicar la música que usted quiera, puede estudiar lo que quiera, música sinfónica, música clásica, pues, la música popular de cualquier compositor, pero la música tradicional de su pueblo, usted tiene que conocerla para que entienda, porque esa música tiene un mensaje en la expresión pues, que le dieron nuestros cultores.
la creatividad, siempre estaba presente algo, alguna forma de vida, ¿verdad? Entonces es una música que verdaderamente está dentro del sentimiento pues, de cada pueblo, ¿no? Y que desgraciadamente no podemos dejar que se nos pierda, porque es algo que identifica un país, que identifica un pueblo. Después de ahí, bueno, como lo hay muchos, pues, como lo hay muchos. Aquí, por ejemplo, nosotros tuvimos un guitarrista aquí en Santa Ana con quien me acompañó muchas veces. Tuvimos un grupo que llamamos el Grupo Cuerdas de la Villa del Norte, que se llamaba Francisco Real, Chico Real. Y él vive en Caracas muchos años. Y era amigo del maestro Lauro, del Choco Riera, de todos esos guitarristas pues, de la época. Y con ellos pues estudiaba, pero él no se dedicó mucho al estudio porque tenía que trabajar pues para vivir allá. No tenía con qué. Entonces, él me decía una anécdota del maestro Lauro. El maestro Lauro siempre hizo arreglos para la guitarra de valses venezolanos y él, los valses que él creó, pues, que andan por el mundo. Merengue venezolano, aguinaldos, todas esas cosas. Y los músicos compañeros de Lauro, que se iban a hacer cursos al extranjero, a Europa, cuando venían se burlaban de él. Le decían, este es lo que se lo pasan haciendo merenguitos y valsecitos, caramba, caramba. Porque la idea que ellos traían era hacer obras sinfónicas, que no es malo, pues es una cosa de lógica, ¿no? Pero estilo europeo. Estilo europeo. Y entonces Lauro me dice, Chico Real era un hombre muy educado, un hombre muy tranquilo, y no le daba importancia. Pero Chico Real en una oportunidad le dijo, ¿cuándo es que tú le vas a dar una trompa a una porquería de esas? Entonces Lauro le dijo, no, mira, Francisco, quédate quieto, que eso no sabe lo que está diciendo. Eso no sabe no tiene ni idea. Fíjate tú, para esa época, ¿no? Bueno, ¿por dónde anda Lauro ahorita? ¿Dónde no anda? ¿O por dónde no anda? Sí, Por todos los conservatorios del mundo. sí. ¿Verdad? Y los que se burlaban de él, nadie sabe quiénes eran. Exacto. Entonces son cosas que hay que entenderlas, ¿verdad? Y es el mensaje que tenemos que llevar a nuestras nuevas generaciones. Mire, tiene que conocer su país, tiene que conocer lo propio, tiene que valorar lo que somos, lo que tenemos. Y esas son cosas que en cualquier momento, adquiriendo unos conocimientos como lo han hecho muchos, obras, piezas venezolanas, y la han llevado, cónchale, a un nivel bastante alto desde el punto de vista pedagógico, pues. Entonces, no podemos perder esa misión, es como una misión que tiene uno ya de llevar. Y ya la experiencia adquirida por varios países, varios conciertos en diferentes países, que le dan a uno también, le abren pues esa visión para entender que esa música tiene algo que llama la atención, ¿verdad? Los diferentes ritmos, como dentro de un joropo, por ejemplo, joropo oriental se cambia de un compás a otro y la gente no se da cuenta y tal, ¿verdad? Entonces son cosas pues que en cualquier momento puede, o que ya ha sido, pues ya en Venezuela hay músicos que han creado obras basadas pues en su música, en la música venezolana. Y son cosas pues que han extendido pues en una misión por todo el mundo entero de lo que somos como pueblo, ¿no? Entonces son las cosas que verdaderamente no nos vamos a cansar de explicar, de decirle a nuestros jóvenes, para que podamos verdaderamente permanecer la importancia de un pueblo que es su forma de vida, su forma de vida. Y la forma de vida de nuestro país, que ha sido una cosa ejemplar, una cosa hermosísima, donde el venezolano no puede caer en el error de estar en enfrentamientos que verdaderamente no nos llevan a nada.
¿no? El respeto por los demás y cada quien que vea cómo hace sus cosas, pero también tiene que haber, tenemos que estar claros que todos los venezolanos somos una sola familia. ¿Ah? Tenemos que buscar la forma de ver cómo nos ayudamos unos a otros para verdaderamente valorizar lo que somos, lo que tenemos como pueblo. Porque si no, imagínate, tú te imaginas un país como Venezuela con la riqueza, la gran diversidad que tiene desde el punto de vista cultural, que se vaya a venir todo eso abajo y se vaya a perder todo eso. ¿Mm? Eso es un error, imagínate. Y ya se están perdiendo muchas cosas. Ya se están perdiendo muchas cosas. Incluso los muchachos a veces no tienen la información correcta de lo que tenemos como pueblo, de lo que somos. Y entonces, mira, andan así como, y yo te lo digo porque por la experiencia que vivo, porque tengo alumnos desde estudiantes de escuela primaria hasta universitarias, pues. Y a veces, mira, le pregunto a un muchacho estudiante de la universidad por tal cosa, de Venezuela, que identifique a Venezuela, y se quedan así. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, los músicos venezolanos que tenemos esa entusiasmo por lo que somos, por lo que tenemos, por lo nuestro, tiene que haber siempre un respeto, un apoyo, ¿verdad? Para que verdaderamente puedan ser reflejo de las nuevas generaciones. Pues si tú ves a un músico nuestro que ha hecho un trabajo, que tiene una obra, que ya prácticamente se ha dado a conocer, y la gente lo va a ver así como que un tipo ahí no tiene nada, como decían los viejos, no tiene ni donde caerse muerto. Entonces, ¿qué van a pensar los muchachos? ¿Qué van a pensar? Dicen, no, pero eso no representa nada, ¿verdad? Entonces, hay cosas pues que hay que buscar la forma de ver cómo las vamos, le vamos llevando un mensaje desde el cual nuestras nuevas generaciones entiendan por qué y para qué, sobre todo, y dentro de la música nuestra, que hay una, por ejemplo, el caso de Margarita. Ahorita estoy terminando ya un trabajo que conversamos antier con Héctor para ver cómo se publica sobre la décima en Margarita. La única región de Hispanoamérica donde la décima se canta con 6 versiones melódicas diferentes es aquí en Margarita. La única región. Y dentro de esas 6 variantes está, por ejemplo, la gaita margariteña, que no se canta con una melodía igual para todo el mundo, no. Cada quien le impone, o sea, cambia de intérprete a intérprete y de pueblo a pueblo. ¿Verdad? Y así sucede con todas, no solamente con la gaita, con el polo, con la malagueña, con la jota, con todo. Entonces, dentro de ese trabajo yo voy a especificar un poco, ya están escritas las variantes pues, de la décima como gaita. Y entonces además de la décima está la gaita, está el punto cruzado, el punto de navegante, el gaitón, la gaita que llaman gaita yabajera o gaita antillana, porque esa gaita tiene relación con la décima zuliana. Ahora nos va a mostrar un poquito de cada una de esas formas musicales. Ajá, con la décima Pero zuliana. quiero que me hable también un poco, o sea, ¿cuál es su reflexión con respecto al músico en sí? O sea, ¿un músico nace o se forma? Bueno, es que no, lo que te estoy diciendo con lo que a mí respecta, pues. Tiene que haber algo que verdaderamente lo involucre, pues, lo entusiasme. Porque, mira, lo de nacer, de repente, a lo mejor la persona nace con un deseo de ser músico y no puede porque no tiene cómo aprender, no tiene dónde, y a lo mejor se pierde ese talento que hay allí, ¿no? Pero no, el músico prácticamente
es algo que tiene una particularidad, una forma natural, pues, de expresión, que es es el sentimiento, pues, la forma de sentir, cómo expresar lo que siente. Y entonces dentro de esa música nuestra, está la poesía, la versificación, pues, que está a la par allí. Entonces imagínate tú, música y poesía. Son dos cosas que prácticamente no son inseparables, ¿no? Todo el tiempo están allí. Y dentro de esa poesía, dentro de esa manifestación de la creatividad poética, no solamente está el poeta letrado, el que estudió, ¿verdad?, que conoce la literatura, sino el popular, que improvisa. Aquí en Margarita hubo galeronistas, decimistas, que improvisaban y no sabían leer ni escribir. Uh-huh. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Talento. Entonces, tú te imaginas cuando esa persona adquiere los conocimientos de literatura, lo que vamos a tener allí. Pero ese talento sin estudio o sin formación también nos lleva al peligro de que todo lo quieran tocar igual, porque ahorita hay como una tendencia en los jóvenes músicos de hacer mucha música tipo gimnasia, ¿no? O sea, de tocar todo rápido, todos los joropos son rápidos. Hay como un ejercicio de mostrar virtuosismo y respetando incluso la forma original del género musical. Sí. Entonces, ¿cómo caer en ese punto de equilibrio en el que el músico tiene que pasar por esto, conocer la forma y después si tú la quieres transformar en otra cosa, pero tiene que ser conociéndolo? O sea, no es que yo voy a tocar una malagueña a 1000 por hora sabiendo que es un género que se toca calmo, ¿no? Que tiene una visión, un sentido calmo. Sí. Pero ese es el peligro que yo he observado desde hace muchos años con la aparición de agrupaciones de virtuosos, que ya el pasaje como forma de joropo desapareció, entre comillas, porque todo lo tocan muy rápido. Sí. Entonces, vaya, que la formación no es nada más la academia, sino es también el conocer su raíz. Y no solamente los rápidos, le incorpora unos giros armónicos. Sí, unos giros armónicos que no entiende. Como decía un amigo mío, que la música nuestra, si no se tararea, si no se puede tararear y silbar, eso no es música nuestra. Exacto. Porque una de las características que tiene la música nuestra es esa, el tararear. Si no te sabes la letra, pero la música y la tararea, claro. Y si no la silba. Y eso es lo que hacían nuestros antepasados, gente que no sabía nada de música, pero que nuestras mujeres, que iban de un pueblo a otro vendiendo su artesanía, vendiendo frutos, vendiendo pescado, y con una mara en la cabeza, tarareando cualquier tema de la música margariteña. Y que hay algunas variantes del joropo, maestro, el joropo central, llanero, que su variante está en que el círculo armónico es mayor y el otro es menor. Ajá. Entonces, si tú empiezas a jugar con las sustituciones de acordes ahí, no estás haciendo ni una cosa ni la otra. No. Entonces, esa tergiversación, digamos, del género original, a mí me parece que es como un peligro de extinción de esa música. Por lo que estamos hablando, porque en realidad no se le está dando si no se le da importancia, ¿verdad? La gente empieza a verlo como algo así. Sí, desecho. Sí, como algo así, no, pero eso no. Y te expresas así de una manera, no, eso es de viejo, ya eso no. Exacto. Ya eso no sirve, ya eso no. Entonces ahí es donde está el problema, en que lo que tenemos que hacer es darle la importancia que eso merece y al mismo tiempo buscar la forma de que las nuevas generaciones entiendan que eso es valioso para nosotros, es valioso para el país. Entonces, imagínate tú, aquí, mira, por ejemplo, una melodía que ha bajado, pero en forma bárbara, la transmisión al pueblo es el valse, el valse venezolano, que es algo que el valse venezolano es algo hermosísimo, una forma de hacer música que transmite mucho, ¿verdad? Que lleva
Y lo que decía un amigo nuestro también que tocaba guitarra y cuatro, que era de aquí de Casanay, que vivió muchos años aquí en Margarita, se llamaba Chuyito Giró. Tiene varias hijas que son músicos. Una está en Chile, creo que la otra está en España, que estudiaron pues. Bueno, Ayeli, tú la conoces, Ayelixa, Yelisa, que es violista. Bueno, entonces, él decía, es joropo, carajo, ese es un barce apurado, chico. Es un barce apurado, es un barce apurado. Entonces uno le decía, pero ¿por qué que es un barce apurado? Bueno, porque nosotros nos poníamos a tocar, los viejos se ponían a tocar un balsecito bien bonito y tal. Y después cuando estábamos rascados y el público rascado, entonces empezaron a tocar ese barce, pero le daban rápido para que bailaran, para que bailaran y se entusiasmaran con el baile más rápido, lo zapateaban. Y yo, bueno, imagínate tú, ¿no? Entonces son cosas, chicos, que verdaderamente hay que estar claro de que hay que buscar la forma de que eso se mantenga activo, ¿no? Claro. Para poder cumplir la función y que por supuesto, mira, el concepto que se está manejando de la música venezolana actualmente, la música tradicional venezolana, hay muchas cosas están fuera de la realidad. Están fuera de la realidad, porque la misma palabra lo dice, una música tradicional, de tradición, ¿verdad? Que viene de tantos años, bueno, imagínate tú, de pueblo en pueblo. Entonces no podemos prácticamente verla como algo moderno. Hay que darle su valor desde el punto de vista histórico. Y Pero al eso, tocarse hoy no es contemporánea. ah, Al ser viva, hacer memoria viva, no se puede llamar también música contemporánea. desde luego, desde luego, desde Porque no, luego. no estamos haciendo gregoriano, no estamos haciendo forma, sino es una música que todo el tiempo tiene como un gusto distinto, ¿no? Exacto, Por la exacto. morfología de los instrumentos, que los cuatro ya no son Exactamente. iguales, que las bandulas usan otras cuerdas, el Sí, sí, instrumento sí, sí. Es varía y que, el es que, sonido es que es cambia, ¿no? una cosa impresionante. La diversidad que nosotros tenemos es bárbara, bárbara. Y sobre todo, como decía un escritor cumanés, los primeros 50 años de Venezuela fueron de costa. Entonces te pones a ver las islas nuestras, la costa de Sucre, Cumaná y el centro del país, hasta la vela de Coro. Hasta la vera de Coro. Eso era un constante ir y venir, un constante ir y venir, un constante ir y venir. Y allí estaba la música. Correcto. Y ahí siempre estaba la música, pues lo dicen los Juan de Castellano, cronistas de la época, lo decía, ¿verdad? Cantando y fíjate, y de acuerdo a las investigaciones que han tenido los historiadores nuestros, en el Valle de San Juan, aquí al lado, fue donde nació la primera peña literaria de América. Imagínate. Imagínate, en el Valle de San Juan. Eh, el ganado, el ganado hacia Venezuela e incluso hasta Colombia fue llevado de Margarita, del Valle de San Juan, de aquí de este Valle de Arimacoa. ¿Por qué? Porque con respecto a este pueblo, ¿no? El cercado. ¿Por qué se llama el cercado? Porque en 1524 el gobernador de la época ordenó establecer un cercado en lo que llamaron ellos el Valle de Arimacoa. El Valle de Arimacoa, que quiere decir gente del barro, gente de las ollas del barro, porque era la zona donde se cultivaba, pues, donde se hacía ese tipo de trabajo, pues, artesanía del barro. Entonces, ordenó que en toda esta zona los indígenas se pusieran a criar ganado, de todo tipo, caballos, vacas, chivos, carneros, de todo. Y, incluso a varios de esos indígenas se le dio responsabilidades. Usted va a cuidar estos tres, usted va a cuidar estos tres, y tenían esa responsabilidad de cuidar ese ganado, pues. Entonces, eh,
Por eso se le llamó el cercado, porque lo escogieron como punto estratégico para que todos los indígenas que estaban regados por toda la zona vinieran a contribuir para la cría del ganado. Increíble. Sí. Y entonces, bueno, y aquí el Valle de San Juan, que está aquí al lado, imagínate tú, eso era una inmensidad de ganado que hay ahí. Entonces, no podemos prácticamente, y dentro de esa actividad, dentro de esas vivencias que no eran únicas y exclusivamente de indígenas, sino de todos los que venían, de todas partes, e incluso de los africanos. ¿Cuántas cosas no sucedieron allí desde el punto de vista musical que todavía se mantienen y uno no sabe? Porque es una liga que hay ahí. Lo que vino de Europa, lo que vino de África, los indígenas, ¿verdad? Es una música bien compleja precisamente por eso. Entonces, tenemos que entender que si nosotros no valoramos lo que somos, lo que tenemos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, y no se entiende la grandeza que somos como pueblo, mira, eso se pierde. Claro. Eso se pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjese, maestro, ahí Margarita yo creo que le agradece, por lo menos nosotros, le agradecemos como pueblo generaciones de músicos que han estado bajo su tutela, ¿no? Usted hablaba de su orfandad el día que nació, su orfandad materna, pero usted ha sido el padre de generaciones de músicos en Margarita, ha asumido el rol de papá musical de Claro, muchos y claro, muchos claro, músicos en claro. Margarita Por lo que te digo, el entusiasmo, pues. por el Sí, entusiasmo. el Y entusiasmo. además gente que incluso ya hoy no hace música, pero seguramente tiene una Uf, sensibilidad hacia el oficio mucho. distinta al que no tocó un Y instrumento son, y nunca, ¿no? son, y son profesionales en diversas ramas, en Exactamente. diversas sí, profesiones. Eh, pero ellos vivieron una época, o sea, nosotros arrancamos en una época en que todavía la isla nuestra o nuestro país no estaba tan afectado por las influencias extrañas a la... ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que te estoy diciendo, valorar lo que somos, lo que tenemos. El caso de lo que hablábamos ahorita, pues. Aquí está María, que formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil y de la Orquesta Típica del Estado, ¿verdad? Entonces, conoció la música sinfónica y conoció la música de su pueblo, ¿verdad? Y como ellas son varios, ¿verdad? Como ellas son varios. Entonces, ¿cómo se justifica de que en Margarita ahorita, por ejemplo, no exista una estudiantina, una orquesta típica? No existe. Mm. Y entonces son cosas que hay que buscar la forma de ver cómo se reactivan. Cómo se reactivan. Y todos los que pasaron por allí son músicos. Lo que tú dices. Claro. No, no son músicos. Hay gente profesionales, bueno, en todas las diversas profesiones de la vida. Pero siguen tocando su instrumento y se divierten cuando les toca. Bueno, imagínate. Ahí están. Y lo hicieron con todo el gusto del mundo, mira, entusiasmados y viviendo pues su etapa de jóvenes, de adolescentes hermosísima. Entonces, tenemos que buscar la forma de ver cómo eso se reactiva. Claro. Cómo se reactiva. Pero también hay como o sea, como una falta de interés, ¿no? De parte de esa juventud que como Beto en aquel momento estuvo buscando a sus maestros y siguiéndolos hasta Mérida, porque usted viajó Sí, hasta Mérida a ver clase como de como esta de esta, Bor, como de esta, sí. y se iba en su autobusito hasta Mérida y después se iba en su autobusito para Caracas a ver Sí, clase sí, con sí, César sí, sí, Alejandro sí, sí, Carrillo. sí. O sea, es decir, el músico que usted es hoy no es por providencia nada más, No, no, porque o sea, se no. formó buscando a sus maestros. Entonces a mí me genera bastante preocupación y más ocupación que preocupación ver que estos muchachos lo tenemos a nosotros, lo tenemos con nosotros a Beto. Tenemos mucha gente valiosa en las costas. O sea, el problema de Margarita siempre he dicho es la insularidad. Sí, Que sí. llegar a la isla no es por No, tierra, hay sí, que sí, depender de un avión o de un barco. claro. Pero hay mucha gente dispuesta a venir, pero pareciera que hay como una apatía
en los jóvenes que se están Sí, es formando. que las hay, es que las hay, Este, es que las hay. Mira, y en los varones, mucho más. mm, Parece mentira, pero quien más está respondiendo a la actividad son las hembras, sí, las mujeres. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando con un corito aquí, un coro de voces blancas, con muchachitas, muchachas de aquí, del pueblo. Y no hay un solo varón. imagínate. Entonces, lo que te estoy diciendo, que es algo que por lo menos los muchachos como que están recibiendo un mensaje de repudio, de odio hacia todo lo que nos identifica como pueblo. ¿Verdad? Están es ya pensando en otra cosa, pues, Sí, sí. en otra cosa. Y a veces uno cuando da la opinión al respecto, la gente pensará que uno es que está en contra de eso. No, no, no. Uno no está en contra de eso. Por lo que estamos hablando, por ejemplo, en música. Un muchacho puede tocar lo que quiera y puede estudiar lo que quiera y tocar, bueno, desde, desde los grandes compositores hasta los músicos populares y tocar todos los diferentes ritmos. Pero tiene que conocer lo de él, Claro. que es lo importante, conocer lo propio, lo que le llena, pues. Entonces, no le dan importancia. ¿Por qué? Porque no se le da importancia a nivel de las diferentes vías, pues, que verdaderamente tienen el deber de garantizar que eso se mantenga. Y lo importante que es la música en la inserción social, ¿no? Exactamente. Porque lo que cuesta un instrumento equivale a 2, 3 semanas de manutención de una Sí, persona vale. privada de libertad. Sí, sí, sí. Entonces sale de allí siendo peor de lo que entró. O sea, hay un ejercicio ahí que hay que darle la vuelta, Claro, chico, porque claro, claro. definitivamente sociedad se hace haciendo cultura, pero no preso, no privado de libertad. No privado de libertad. Yo quería hacer una pregunta ya como para ir cerrando esta entrevista, o este diálogo más bien. Si yo tuviera que preguntarle a Beto, ¿cuáles serían sus 10 compositores favoritos? ¿Cuáles serían? No importa qué género, de qué país, no importa qué época, no importa. Bueno, imagínate, por lo menos de los grandes compositores, eh, Vivaldi, Beethoven, este, Carcassi, ¿verdad? Gente que escribió también, sobre todo para el caso de, de Vivaldi, que tiene el concierto en do mayor que se puede ejecutar con la mandolina, Ujú, ¿verdad? Y así sucesivamente en Venezuela, bueno, imagínate el maestro Lauro, Carreño, nuestro de acá, ¿verdad? De los ujú. compositores nuestros, de los valores, pues. Y de los tantos que han salido en los últimos años, uno que fue de aquí de Margarita y se formó en Caracas, Chelique Sarabia, Ujú. ¿verdad? Bueno, y tantos otros, imagínate, Le tantos, faltan 4. tanta gente, tanta gente valiosa. Bueno, y de aquí de Margarita, bueno, el maestro Augusto Fermín, el maestro Maneque, Lino Gutiérrez, Vicente Cedeño, imagínate, que hicieron piezas bellísimas que actualmente no se le está dando el espacio que, Una mujer, que merecen. Bueno, y una mujer, la que fue mi maestra querida, claro. Modesta Bor, Modesta Bor, imagínate Modesta tú. Bor, Modesta Bor cumple 100 años ahorita el Bueno, 15 de junio. ya parece que están haciendo, se están moviendo pues intereses ya para celebrar esos 100 años. Que me Bueno, pa- haya o no haya interés, nosotros lo vamos a celebrar igualito. sí, sí, ¿No? claro que sí, imagínate. Este, Bueno, y esa mujer que era, bueno, valiosísima, chico, una excelente amiga, caramba, bueno, colaboradora en muchos aspectos, ¿no? Y sin embargo, bueno, fíjate tú. Y fíjate, con Modesta pues, sucedió algo que Modesta, mucha gente en María Elisa, una gran mayoría de personas no la conocían, no la conocían. mm, Incluso músicos. Le hablaban de Modesta Bori, no sabían quién era. es que es muy curioso. En Mérida están haciendo un festival precioso por el aniversario de Modesta. En Ajá. Mérida, donde ella falleció. Sí, sí, claro, claro. El festival lo organiza el Orfeón Universitario de la ULA.
De la ULA. Y bueno, van coros de todo el país, va César Alejandro Carrillo, va a estar Gilberto Rebolledo, van a estar muchos amigos de Modesta haciendo talleres y conferencias sobre su vida. Cónchale, buenísimo, Y es chico. una pena que acá no, ¿no? Donde ella nació y donde está sembrada. Entonces esas son las cosas que uno lo llaman a veces a la reflexión. Es decir, o sea, nos enteramos el mismo año que se cumplían 100 años, ¿no? O sea, Es una cosa, hace mira. 100 años sabíamos que iba a ocurrir esta fecha. ¿Qué? Entonces Imagínate. hay que además hacer la reflexión de cómo esperar a veces que se vea el evento como un eventismo y es un tributo a una memoria que estará viva por siempre. Desde luego, chico. Así como estará Beto y así como estarán muchos otros maestros de la música margariteña y venezolana Cónchale, sí, que vale. ya no, nadie los podrá borrar, pues. Nadie. Y que es otra de las cosas, que es otra de las cosas que la gente no entiende, ¿verdad? Y lo dijo un escritor francés en una oportunidad. La cultura es lo que después de la muerte continúa siendo la vida. Y es la realidad, Así es, porque se muere un cultor y lo que dejó, la obra que dejó, sigue estando viva. así es, así es. Y eso es lo que hay que valorar y Yo le voy a hacer entender. una última consulta y es que me hable de su país. ¿Qué es lo que más ama de Venezuela y de Margarita? ¿Qué siente usted cuando toca su música y sabe que a través de ella también está contando la historia de su pueblo? Bueno, es que fíjate una cosa, a mí me tocó recorrer todo el país, todo el país. El único estado donde yo no tuve oportunidad de ir a cumplir actividades musicales fue en el Amazonas, Por ahora. sí, por ahora. Pero todos los estados, todos. Eh, y una de las cosas que a mí me quedó grabada, pues, es que nosotros a veces llegábamos a un sitio, por ejemplo en el Zulia, pues, en el Zulia, en Lagunillas, en Chulojeda, Cabimas, ¿verdad? Toda esa zona. Incluso en el Táchira, imagínate tú. Estábamos actuando. Cantando Francisco Mata, José Ramón y tal. Y veíamos en el público, no solamente el aplauso, lágrimas, Claro. lágrimas, alegría, risa, entusiasmo. Aquello era una cosa, mira. Y a veces entonces entusiasmaba a la gente, bueno, vamos a cantar esto y van a ganar el coro. Una vez en Barquisimeto, se hizo una actividad en el estadio de Barquisimeto y fuimos nosotros a actuar. Y cuando estamos actuando, se oyó una voz por allá por la tarima, las tetas de María Guevara. Bueno, entonces eso es algo que prácticamente nos llenó pues de mucho entusiasmo, que nosotros éramos el grupo oficial del Ejecutivo del Estado, y a nosotros por hacer esa gira no nos pagaban nada, apenas nos daban unos viáticos allí para medio solucionar la cosa, pero no nos pagaban nada. Pero usted está consciente de que cuando usted toca esa música, lo que está es llevándole la historia de esa gente de su pueblo, ¿no? Mira, una vez en Lagunilla, estábamos allá en el Zulia actuando, y nos invitó creo que eres abogado, a su casa. Cónchale, para ir a la casa, ya vamos a hacer un sancocho y tal, y nos fuimos. Y estaba el papá de él. El papá tenía 35 años que se había ido de Margarita. Y empezamos a cantar y tal, entusiasmado y tal. Pero cuando Francisco comenzó a cantar una malagueña, el señor se fue en llanto. Se fue en llanto. Entonces estaba un médico ahí, cónchale, ¿qué pasó? Y tal. Le dijo el médico, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. Bueno, y después le pasó la cosita, entonces después ya lo que le quedó, se puso a reír y vamos a cantar esto. Bueno, nos vinimos. Como a los 2 meses, más o menos los 3 meses, estamos un día ensayando en Juan Griego, ahí en la casa de Francisco, ahí cerca del puente. Se apareció el viejo con uno de los hijos. Cónchale, Francisco, no, tú fuiste el que me dijiste venir a mí para acá, para Margarita otra vez. En 35 años que no venía Margarita. Y con la música fue que lo trajo. Entusiasmado, contento. Y así tantos margariteños.
Bueno, en el estado, en el estado Táchira, por ejemplo, en San Cristóbal, en una feria de San Cristóbal, cuando el presidente era Rafael Caldera, y el gobernador aquí era Alejandro Hernández, que era un hombre que le gustaba mucho la música, un empresario, pero que era un hombre que amaba la música nuestra, la valoraba, y él fue el que llamó a Francisco: no, quiero un grupo, que me organices el grupo para que represente a Margarita, que vamos a buscar la manera de llevar nuestra música. Y efectivamente, comencé yo a trabajar ahí con Francisco. Eso fue en el año 79. Entonces, vino el presidente Caldera, que Francisco, Alejandro lo invitó para unos actos aquí, y le hicieron a él, Bella Vista, una recepción, pues una cena allí, y nosotros fuimos a actuar. Y empezamos a tocarle ahí. Y estaba Chelía, cantaba con nosotros. Y Chelía empezó a improvisarle décimas, que ellos veían que era improvisada, eran décimas improvisadas. Y entonces Caldera, bueno, cónchale, aquel hombre impresionado, ¿no? Y bueno, se entusiasmó, bueno, estuvimos un rato ahí con ellos, tal, nos despedimos, y después nos tocó ir. Eso fue en el año, cuando estuvimos ahí fue en el año 69. Y en el 70 fuimos a la feria de San Cristóbal a representar a Nueva Esparta allá en la... Bueno, se hacía por la avenida, lo que llaman la avenida Quinta, creo, una caminata con todos los representantes de todos los estados, las agrupaciones, y salimos nosotros también. Cuando llegamos a la tarima, donde estaba Caldera y su comitiva, pues los representantes, nos paramos al frente. Y Chelía le dedicó unas décimas. Entonces el tipo se levantó de su silla y vino para acá y le dio la mano a Chelía. Y lo felicitó: caramba, que siempre te recuerdo, y no sé qué cosa, y a los muchachos y tal, y por aquí. Le cantó una décima. Esa décima al presidente de la República. Y lo movieron. Claro. Lo que quiere decir que son mensajes mira, que se transmiten a través de eso, pues, y la gente lo siente. La gente lo siente, y así como él, bueno, imagínate, profesionales diversos, bueno, de todo tipo. Y para ti, Beto, ¿qué es lo que tú más amas de Venezuela? Bueno, eso, lo que somos como gente, nuestra cultura, pues, nuestra cultura. Eso es algo que no se encuentra por ninguna parte del mundo. Esa cultura del venezolano, que es lo que estamos cansados de decir: vamos a mantener lo que somos, vamos a ver de qué manera logramos que esto no se venga abajo, para que podamos verdaderamente sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pues. Entonces, es una de las cosas, pues, que tú te imaginas, no solamente desde el punto de vista musical y poético, sino desde el punto de vista de lo que tenemos como comida, ¿verdad? Toda la grandeza desde el punto de vista de frutos. Aquí, por ejemplo, en Margarita, el tomate margariteño, el ají margariteño, ¿dónde lo vas a encontrar igualito? En ninguna parte. En ninguna parte. Ese ají, bueno, no lo hay en ninguna parte del país. Y en el mundo creo que tampoco. Bueno, todas esas cosas, esa cultura nuestra, esa forma de ser del venezolano, es una de las cosas, pues, que prácticamente lo atan a uno, pues, a mantenerse activo y entusiasta por lo que somos. Así es. Sí. Muchas gracias, Beto. Bueno, hermano, aquí estamos a la orden, al orden, como decía. Y una última. ¿Cómo quieres que te recordemos? Mira, a través de la música, que material va a haber de más, a través de la música, Cónchale, mira, ahí está Beto, con su mandolina, con su bandola, con su grupo, ahí está. Pero tú te imaginas lo que significa para nosotros
no solamente Beto, todos los que han hecho un trabajo excelente aquí en nuestra isla y que no se oigan por ninguna parte. Mm. Es una cosa, imagínate, que duele, que duele. Menos mal que todavía hay gente que también siente eso y tiene sus programas de radio y cuando transmite algo a través de algún artículo también lo demuestra, pues. Pero esas son las cosas pues, que lo que te decía ahorita. La cultura es lo que después de la muerte continúa siendo la vida, como dijo el sabio francés. Así es. Muchas gracias, maestro. Bueno, hermano, estamos a la orden, pues. Siempre es bueno echar una conversa Sí, vale. para mantener